ay no, pero si vieras que yo tuve un familiar y le pasó esto y esto y esto, y se murió, y uno queda como, ¿me estás ayudando o me estás aniquilando? O sea, que ¿usted por qué es que está tan fea? Si es que usted es tan bonita. Me di cuenta que tenía cáncer. Lo único que pensé fue en eso, en que iba a pasar el proceso sin mi mamá. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre cómo te diste cuenta de que tenías cáncer? Me di cuenta porque yo trabajaba viajando y mi ruta era Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura y Buenaventura era la última ciudad donde yo viajaba. Entonces yo me quedaba en un hotel y yo me paré frente del espejo y yo me vi pues desnuda y yo vi que el seno tenía la aureola, mi seno derecho tenía la areola invertida a diferencia del otro y sentía mucho calor, mucho calor. Entonces pensé, como en Buenaventura, pues se dice que hay tantos animalitos, tantos bichitos y por más pues asepsia que tengan los hoteles, pues pensé que pronto me había picado algún animalito o algo. Entonces, yo lo que hice fue tomarme como un Dolex, sí, como un Dolex. Y bueno, me arreglé, salí a trabajar, pero ya cuando venía de regreso, que era más o menos como 3 4 de la tarde, me tocó pasar el peaje y ya no me aguantaba ni el dolor, porque me dolía, sentía el seno como y yo voy 34 como si lo tuviera de 36, así enorme, y me tocó parar en un baño para quitarme el brasier y poder viajar pues más tranquila porque me dolía y lo sentía caliente, caliente, muy caliente. Entonces, pues ahí en ese momento, lejos de imaginarme que fuera a tener un cáncer, porque básicamente en mi familia no ha habido pues un tema de cáncer. Entonces, pues me imaginé otra cosa totalmente distinta y em, en ese momento yo estaba cambiando de EPS, yo estaba en Café Salud y me había pasado a Sanitas y en ese momento yo no tenía, pues no sé si ustedes saben que cuando uno se pasa de EPS pasan como 3 meses, entonces yo no tenía médico general, entonces lo que yo hice fue empezar. eh, Se lo comenté a una amiga y una amiga en Tuluá me dijo que por qué razón no me hacía revisar en la Unicáncer. Pues no sabía, pues, claramente eso no lo sabe uno todos los días, que uno podía tener consultas particulares con ellos. Entonces ella me contactó con un doctor que trabajaba en la Unicáncer y él empezó a hacerme el proceso. Él me dijo, no sé, él me dijo que era una mastectomía, pero yo le dije, pero yo no tengo hijos para decir que pues eso sea una mastectomía y tampoco tenía novio como para decir que pues tenía un novio y que pues podía estar jugando con mis senos, no, porque la mastectomía dice que es una infección que le da a uno en los senos y por eso se invierten los pezones. Entonces yo le dije, no, yo no tengo nada de eso. Entonces él más sin embargo, el médico y me mandó a hacer el examen y me mandó a hacer una ecografía y en la ecografía salió o sea, yo me tocaba y yo tocaba algo duro, o sea, algo duro, pero era del tamaño de la aureola. Y en la ecografía salió esa masa. Entonces él me dijo, tú te haces el autoexamen y yo le dije, "Doc, cada mes yo me lo hago". Y me dijo, ¿y esta masa tú la sentiste cuándo? Y yo le dije, hoy. O sea, ahora que estoy pasando por eso. Yo el mes anterior, cuando pasaba mi menstruación, yo me hacía el autoexamen y yo nunca sentí nada extraño. Entonces él me dijo, bueno, entonces lo que sigue es una biopsia. Y cuando ya me dijo que la biopsia, pues ya todo eso, pues todo eso fue particular. Entonces, cuando ya me habló de la biopsia, él me dijo, ¿por qué no lo haces, por qué no estás haciendo todo esto por la EPS? Si yo veo que tú estás uniformada, o sea, tú estás trabajando con una empresa, porque no? Entonces yo le conté lo de la EPS y me dijo, ¿y en cuánto tiempo arrancas con la nueva EPS? Y yo le dije, en marzo, 1 de marzo del 2019. Y él me dijo, bueno, te vas a seguir medicando con esto y el 1 de marzo, eh, pues empiezas a hacer nuevamente, llevas todos estos exámenes, todo lo que yo había hecho con él,
porque Sanitas tiene un plan espectacular que se llama ruta preferencial y uno solamente pide la cita con el médico general y le lleva los exámenes y ya lo incluyen a uno en la ruta y fue súper rápido. Realmente el mastólogo, el doctor Sánchez, es un ser humano maravilloso y ese señor, él mismo me hizo la biopsia al otro día y ya con eso pues me di cuenta que tenía cáncer. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Tenía 41. ¿Y qué hiciste en ese momento cuando deciden hacerte la biopsia y cómo te dan ese resultado positivo para cáncer? Yo fui sola, yo fui ese día sola y cuando ella me leyó el examen me dijo que efectivamente tenía cáncer, que era un cáncer hormonal y que pues lo importante y que podía y que iba a salir victorioso era que era un cáncer que estaba en su primera etapa, que era a tiempo y que podíamos hacer todo el proceso y que iba a salir adelante. Pero pues básicamente uno en ese momento a uno le mencionan cáncer y se le pasan muchísimas cosas por la cabeza. Primero porque yo me voy a morir. Bueno, tantas cosas que se le pasan a uno. Yo de verdad sentí como algo que me bajó de la cabeza a los pies. Yo bajé llorando del consultorio, me senté en las gradas allí en la clínica del Alcázar, me senté en las gradas afuera, y lloré, 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 no sé cuántos minutos puedo decir que lloré, hasta que un guarda se me acercó y me dijo que si yo estaba bien, que si necesitaba ayuda, llegó con un vasito, con una botellita de agua, y bueno, como que él me hizo clic, como que me despertó, y yo le dije que muchas gracias, que no, que todo estaba bien. Y bueno, yo seguí llorando, fui por mi carro llorando y cogí y manejé llorando. Y en este momento exactamente no me acuerdo a quién llamé y le conté, porque ya en ese momento mi madre no estaba. Entonces, lo único que pensé fue en eso, en que iba a pasar el proceso sin mi mamá, porque pues básicamente uno en la vida, pues o por lo menos en la mía, pues mi mamá era todo lo que yo tenía, era mi motor, era todo y pensé, le dije a Dios que cómo lo iba a hacer sin ella. Entonces, ahora entiendo que él estuvo ahí siempre, pero de todas maneras, pues sí hizo falta la mamá. Al no ser tu mamá, ¿quién crees que intentó como ayudarte? ¿O fue como un motivo para decir, por esta persona como que sigo adelante? Mira, yo tengo dos sobrinas maravillosas. em, Y adicional a eso, el dicho que dice que uno, los amigos es la familia que uno escoge, es verídico. Lo doy fe de eso. Yo tengo amigos y amigas maravillosas que estuvieron ahí conmigo, pero mi sobrina Katsumi, que es la mayor de las dos sobrinas, ella siempre estuvo ahí, siempre me ayudó, siempre me apoyó y ella siempre me decía, tía, hazlo por mí, porque como les dije ahorita, uno lo asemeja con muerte al instante. Entonces, llegaban momentos en que yo no quería avanzar porque fueron 9 meses en los cuales a mí me incapacitaron y yo pasaba en mi casa encerrada, me hacían quimioterapias cada 21 días. Entonces, claramente, pues uno está tan desocupado pensando tanta pendejada que pues uno, pues sí, se le va el coco y piensa bobadas. Entonces, cuando me entraba como esas cosas y esos pensamientos, mi sobrina era la que me decía, tía, hágalo por mí. Y mi sobrinita pequeña, estaba muy pequeña y ella lo que hacía era, me decía, tía, yo te presto mi pelo y ella se ponía al lado mío y me cogía el pelito de ella y me lo ponía así. Incluso yo tengo una foto por ahí y nos veo muy chistosas. O sea, ellas fueron como como ese motor para verlo diferente y para poder decir, hay que sacarlo adelante porque no por demostrarles a ellas, sino para que ellas tuvieran, como decir,
si mi tía pudo, yo también pude, yo también puedo y yo se los he dicho siempre, ustedes pueden con todo lo que se les ocurra, con todo lo que quieran, con todo lo que quieran vivir, con todo lo que el universo les ponga, ellas pueden con todo. Entonces, básicamente fueron mis sobrinas, sobre todo la grande. Katsumi siempre estuvo ahí, incluso se cortó el cabello así para darme, porque llegué en un momento a empezar en una peluca, porque pues yo quedé calva y ella se cortó su pelito y me regaló su cabello porque lo tenía casi por la cintura y ella me regaló su cabello. Nunca pasó la peluca, pero el pelo siempre, el pelo sigue conmigo, lo tengo guardado porque siento que fue el detalle más hermoso de parte de ella, porque pues para las mujeres, pues su cabello siempre es una representación de muchas cosas de feminidad, de amor propio, de que pues se cuidan todo el cabello, ella ya lo tenía acá y se lo cortó pues en virtud de que me quería ayudar para lo del tema de la peluca. Entonces, mi sobrina Katsumi fue de vital importancia para salir del proceso. ¿Qué aspecto de tu feminidad crees que fue el que más se vio afectado en este proceso del tratamiento del cáncer? Mm, Pues fue todo, porque cuando pasaron las quimio, yo lo primero que le pregunté a la doctora, a la oncóloga, fue que en qué tiempo me iba a quedar calva. Y el tiempo fue, ella me dijo, desde la primera y 20 días va a quedar calva. Y realmente les digo algo, el tema de la calvicie no es porque te quedes, porque se te caiga el cabello y quedaste totalmente calva, no, es que duele. O sea, duele porque la doctora me explicaba que se abre el cuero cabelludo y entonces, claro, al abrirse duele y se empieza a caer el cabello. Entonces y es el tema de que por donde pasas se te cae el pelo, o sea, en la almohada se cae el pelo, si estás caminando se cae el pelo, si te pones una gorra la sacas y tienes pelo, o sea, eso para mí, yo dije, no, no me voy a aguantar esto más, me va a cortar el pelo. Entonces, yo tengo una amiga que era la esposa de mi primo hermano, de la hermana de mi papá, y yo sabía que el barbero del hijo de ella iba hasta la casa, porque no, lo que sí no quería era ir como a una pues peluquería y sentarme y que todo el mundo me viera y el pesar. No, porque yo dije, yo no quiero generarle pesar a nadie. Entonces yo le llamé a ella y yo le dije, gorda, me voy a cortar el pelo porque me duele mucho, o sea, dolía muchísimo. Entonces yo le dije, ¿llamas el barbero de tu hijo? Entonces ella me dijo, sí, claro. Y sacamos la cita y todo el cuento. Entonces nos sentamos en el balcón y él a cortarme el pelo y ella lloraba, el barbero lloraba y yo les decía, pero ¿por qué lloran si eso va a volver a salir? Y entonces, claro, yo entiendo que la gente, pues eso los conmueve, pero para mí era un alivio que me quitaran ese pelo porque ya me iba a dejar de doler la cabeza, porque me dolía demasiado. Y yo les decía, no, no lloren, que eso vuelve y sale. Entonces, pues en las quimioterapias el pelo. A los días fueron las pestañas, fueron las cejas. Yo no he sido mucho de mucho maquillaje en mi vida, pues que sea muy experta, pues que me la maquillo y que no. Entonces, cuando se empezó a caer, que quedaran unas lanitas ahí, yo decía, "Ay, Dios mío", y yo me miraba al espejo y yo, esto va a volver a salir, esto va a pasar y esto va a volver a salir. Ahora las pestañas, que se maquillan. No, pues, bueno, yo me ponía rubor y yo me maquillaba ahí, yo medio me organizaba, pero pues yo sabía que me veía horrible, o sea, yo me miraba al espejo y no me daba ganas de nada. Pero bueno. Y después ya cuando hicieron la mastectomía, si tú me preguntas de todo eso, yo siento que a mí me ha dado muy duro el tema de no tener el seno. Y claramente todo el mundo dice, pero entonces, ¿por qué no te pones una prótesis para que entonces, pues, no te cause, pues, el trauma? Pero no lo hice fue porque sencillamente consideré que pues ponerme una prótesis, si estoy pasando por un cáncer, si estoy sanando un cáncer, pues para qué le voy a poner a al cuerpo una prótesis que le va a generar cualquier otros químicos, otro daño, de seguro de pronto
yo ya llevo 6 años que pasó el tema, entonces consideraba que pues no lo necesitaba. Adicional a eso, mi mastólogo me operó y me puso, mi cirugía es muy bonita, o sea, mi cirugía es muy bien hecha, yo le digo a él que él me lo hizo con mucho amor, como si hubiera estado operando su hija o su amiga, o su mejor amiga o algún familiar, porque de verdad la hizo muy bonita. Entonces, y más allá del tema de la operación, de cómo me veo, es porque sencillamente uno de mujer, pues lamentablemente uno siempre está esperando que la sociedad lo valide a uno cómo se ve. Entonces, me refiero a que, por ejemplo, yo cuando pasé lo del cáncer, yo estaba soltera y yo me miraba al espejo y yo decía, ahora, ¿quién me va a mirar? O sea, ¿quién me va a ver? Y pues todo ha sido un proceso y pues eso también fue parte del proceso de poder validarme, no validar al resto de la gente, sino validarme a mí y verme y quererme yo como estaba. Tu genuinidad de que otra persona vea no solamente tu parte física, sino que vea lo que tú eres como ser humano. Entonces, eso también tocó cambiar el chip. Entonces, pues si tú me preguntas cuál ha sido la parte más difícil, fue como la falta del celo, fue lo más duro. No todo el mundo es capaz como de asimilar que está perdiendo el cabello o que ya no va a tener un seno. Es complicado. ¿Tú qué crees o qué fue lo que te ayudó como a continuar? Yo le decía a la oncóloga, no me mandes al psicólogo cuando el psicólogo no sabe ni siquiera cómo hacer una terapia para una persona que está pasando por el cáncer. Y te digo, y no es pues que fui la chacha, pues, y ay, pude con todo. No, sino que simplemente a medida que iba pasando cada cosa, yo como que la iba asimilando, yo siempre pensaba esto va a pasar. O sea, esto va a pasar, esto va a pasar. Cuando, por ejemplo, lo de las radioterapias que se me alcanzaron a ampollar y se volvió una cosa de sangre viva y todo el cuento, yo decía, yo le hablaba a lo que ya no estaba, entonces yo le decía, ya, tranquilo que esto va a pasar, no te preocupes que esto va a pasar. Entonces nos vamos a sanar, entonces siempre está la persona que te dice, haz cubitos de aloe y te los pones. Yo hacía cubitos de aloe y me los ponía. No, que aplícate caléndula. Yo hacía agüita de caléndula y me ponía pañitos. O sea, a mí me dieron todos los remedios caseros habidos por haber. Tuve unas vecinas también magníficas, maravillosas, que me ayudaran a sacar el perro. Cuando no veían el perro en la calle era porque sabían que yo estaba mal, entonces iban y sacaban el perro. Entonces también pienso que fue como la gente que me rodeó, que siempre estuvieron ahí pendientes, mis amigas maravillosas que me pagaron muchas veces. Tengo una amiga, mi amiga de Buenaventura me pagaba mis mercados, viajaba de Buenaventura y me traía al mercado. Otras me pagaban las tarjetas de crédito, porque como les dije, pasé 9 meses incapacitada, entonces llegó un punto en que yo ya no tenía, pues me pagaban solamente el sueldo, llegué a estar por pago de pensión, entonces claro, ya pues los ingresos no eran los mismos. Entonces, unas pagaban las tarjetas de crédito, la otra me pagaba el mercado, la otra me daba plata para que tuviera, por si me quería comer un dulce, si me quería comer un helado. O sea, tengo unas amigas maravillosas que tengo, por ejemplo, mi amiga que me, que nos hicimos amigas a raíz de mi perro, porque ella tenía un perrito, un pug igual que el mío, sino que Luna era ciega de nacimiento y mi amiga le enseñó a vivir con su ceguera y era una perrita súper inteligente y nos hicimos amigas en el parque y ella fue con su familia, con su esposo y sus papás los que me cuidaron mi mastología, o sea, la cirugía, y la mamá de ella vivía súper pendiente y una vez casi muero de dolor y la señora me ponía pañitos y oró conmigo, hicimos el rosario. O sea, lo que les quiero decir es que a pesar de que uno siente que está como en el limbo, que uno ve todo gris o todo negro, siempre tenemos que tener la apertura de ver las cosas bonitas que Dios nos está presentando y que nos está ayudando a vivir para poder sobrellevar eso que no es tan chévere para uno, pero que uno pues se encuentra con esas personas que le hacen la vida a uno más fácil. Entonces,
Fueron como esas personas, fueron como esas situaciones y fueron también mi fortaleza con Dios y como mujer y como ser humano que forjé desde chiquita. En algún momento de tu proceso, pues nos dices o sea, estabas negada a seguir con el tratamiento psicológico, pero en algún momento quisiste saber el por qué o indagaste otras razones más allá de las médicas del por qué te había dado cáncer de mama. Sí, mira, yo he hecho terapias de todo. Y de pronto lo que les voy a decir, de pronto puede escandalizar a la gente, porque lamentablemente a nosotros nos han criado los seres humanos con ciertas mentalidades, pero básicamente hay otras. Por ejemplo, em, yo tengo una amiga que se volvió mi amiga, pero fue mi profesora de sociales en bachillerato. Yo me la encontré estando en el proceso y ella tenía, como ella es líder social en su correría, ella tenía unas llagas en las piernas, que es esa enfermedad que la pica un mosquito y se le come la piel. Ella me dijo, cuando te sanes te voy a llevar a una terapia, pero yo pues me imaginé terapia, pues una terapia, no sé, de psicología o una terapia, no sé. ¿Cuándo me llevó a tomar yagé? Pues no les voy a contar cómo lo viví, porque yo siento que cada ser humano lo vive diferente. Yo lo hice por sanar, desintoxicar mi cuerpo por todas las quimioterapias y todo lo que había pasado. Tomé ya un año, lo tomé y siento que parte de esa medicina, porque eso se le llama medicina, a mí sí me hizo provecho. Yo siento que esa medicina de verdad sí me ayudó y me ayudó como a sanar toda esa parte. También hago temazcal, también me aplico rapé, también creo firmemente en que nosotros los seres humanos nos alimentamos mal y a raíz de eso nosotros tenemos todas las enfermedades que tenemos. O sea, me cuido de otra manera, no aprende claramente, pues uno no va a pasar por un proceso de cáncer y va a seguir con tu vida como y nada, no, imposible. O sea, pues personalmente no pasó, claramente sí hubo un cambio y aprendí y conocí muchas otras cosas. Cuéntame un poquito acerca de la relación con tu papá. Con mi papá fue mi papá proveedor, o sea, de la época donde los papás se dedicaban a trabajar y pues las mamás a cuidar los hijos. Entonces mi papá fue nuestro papá proveedor. Él estuvo presente, pero él fue un papá ausente. Eso lo aprendí ahora de que pasé con el cáncer. Cuando entendí que las personas realmente no es que sean malas, o los papás en este caso, no es que sean malos papás, sino que realmente dan de lo que ellos mismos pues obtuvieron en su crianza. Entonces, mi papá estuvo presente, pero mi papá fue un papá ausente. ¿Qué actividades hacías cuando estabas con todo el proceso? No sé si de pronto, no sé, te gustaba hacer algún deporte, te refugiabas en las películas, los libros, ¿qué te gustaba hacer? Cuando pasó lo del cáncer, definitivamente, como te digo, como pasé 9 meses incapacitada, había momentos en que sí, si el cuerpo me lo permitía, iba a hacer ejercicio. Tenía una cancha al frente de mi casa y yo iba y caminaba. Me daba unas, no sé cuántas vueltas daba. Y bueno, y volvía cachetirroja y yo decía, ay, por fin tengo color. Y entonces, bueno, eso me hacía feliz. Aprendí a leer, me gustó. Leí el libro de Lorena Meritano, me encantó. Es un libro bello desde su experiencia. Eh, Muchas veces mira que a veces la gente, cuando no está pasando por el proceso, intenta decirle cosas a uno. O sea, yo entiendo que es para que, pues, que son bonitos y le dicen cosas bonitas a uno. Pero realmente cuando una persona está viviendo el proceso y entiende lo que uno está viviendo y no te está dando palabras de decir, ay, no, pero si vieras que yo tuve un familiar y le pasó esto y esto y esto y se murió y uno queda como, ¿me estás ayudando o me estás aniquilando? O sea, ¿qué estás haciendo con ese comentario? Entonces, claramente, leer el libro de Lorena Meritano me ayudó muchísimo.
También me leí un libro que se llama, ese libro se lo recomiendo a todo el mundo, así tenga o no tenga cáncer, se llama El cuerpo habla lo que las emociones, lo que las emociones callan. Ese libro es maravilloso. Ese libro te abre la mente de una manera, porque yo considero que definitivamente las enfermedades del cuerpo son las enfermedades del alma. Entonces, em, tú ahorita me preguntaste por mi papá, cómo fue mi relación con mi papá, y yo entendí que el cáncer que yo tuve fue sanando mi relación con mi papá. Entonces, la gente dirá, ay, ¿esta de qué está hablando? Está loca, ¿de qué está hablando? Que no sé qué. Entonces, también entendí, también tengo una amiga que era mi terapista de los masajes, y ella me enseñó mucho porque ella hace terapias de Reiki. Entre las cosas que también he hecho es Reiki. Y ella me enseñó que el cuadro donde está el ser humano que está así, tiene una cruz así, no es simplemente porque a Da Vinci le dio por pintar el humano así y hacerle una raya así en el cuerpo, no, es porque sencillamente el lado derecho es el lado del masculino y el papá, y el lado izquierdo es del femenino y de la mamá. Y de aquí para acá es papá y de aquí para abajo es mamá. Entonces, pues la gente que vea esto dirá, ay, esa señora de qué estará hablando. Pero básicamente es eso, en serio. Hay que leer, hay que leer. Entonces, entonces lo aprendí, y cuando ya lo aprendí, ya supe cómo manejarlo y cómo avanzar. Entonces, eh, tuve como muchas terapias con ella, me ayudó muchísimo, y hice también las terapias de inmersión en frío. Eso también es súper buenísimo. Eso te despierta la mente de una manera maravillosa. Entonces, en mi proceso me dediqué como a las terapias de Reiki, a leer, a hacer uno que otro ejercicio, iba a las quimio juiciosa, me maquillaba como si fuera una fiesta. Yo le daba gracias a Dios porque tenía la oportunidad de ir y porque me trataban bonito allá. Yo llegaba y me hacían la fiesta, porque yo llegaba taconada como si estuviera yendo a mi oficina a trabajar, maquillar, bueno, lo que me podía maquillar. Y la jefe enfermera me decía, uy, pero hoy estás más bonita que hace 21 días que viniste. Y yo, ah, sí, pálida, sin cejas, sin pestañas, calva. Y ella me echaba flores y me daba regalos y nos daban detallitos. Entonces, no fue ay, voy a ir a esas quimioterapias otra vez. Ay, otra vez me va a doler la cabeza. No, era simplemente verlo. Yo considero que uno en la vida, las cosas, a uno no le van a dejar de pasar cosas, porque pues esa es la vida. Y nosotros los seres humanos no vamos a dejar de verle el lado negativo a las cosas, pero lo que debemos aprender es a tomar, cómo tomamos, con qué actitud tomamos las cosas que nos llegan a la vida. No todo es color de rosa, pero cuando llegan las cosas que no son tan color rosa, pues tenemos que tener buena actitud y agradecer. Ustedes no saben, Adriana, que es la terapista del Reiki, ella me enseñó 4 palabras maravillosas, y ella me decía, cuando empiecen tus pensamientos negativos y cuando empieces a pensar tanta bobada, tú empiezas, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y muchas veces yo me quedo dormida diciendo eso, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Físicamente fue el ejercicio, y intelectualmente fue como el leer, como hacer terapias de Reiki, como escuchar a esas personas sabias que me estaban enseñando para qué era que había llegado el cáncer a mi vida. ¿Qué papel jugó la espiritualidad en tu vida, en este proceso específicamente? Porque veo que mencionas a Dios, pero también eres muy abierta a otras creencias, a otro tipo de forma de sanar, a otro... Mira, yo soy católica. En mi casa fuimos católicos, o hemos sido católicos, y soy católica, o sea, voy a misa. eh, Tengo una amiga, donde yo vivía, ella me llevó a la Coronilla de la Divina Misericordia, aquí en Fátima. Em, Esa coronilla a mí me salvó la vida. Yo iba y yo lloraba toda la coronilla, toda la lloraba. Y me entregué a Dios, y yo le dije que sea tu voluntad y no la mía. Muchas veces le decía, dame tus fuerzas porque las mías ya se acabaron.
pero lo fue todo. O sea, yo amo a Dios, yo hago todo en función de Dios, todo, yo me levanto y primero que hago al poner el pie es persinarme y darle gracias a Dios porque me dio un día más de vida. Entonces, alguien una vez me dijo, si alguien te pregunta, una persona que tenga cáncer, si alguien te pregunta que te dé tres consejos, ¿cuál sería? Yo le dije, mira, definitivamente sea la creencia que tenga cada persona, debe creer en eso. Si cree en Dios, si cree en el Pachamama, si cree en el universo, si cree en las medicinas, en lo que crea, en lo que la vida todos los días la haga levantarse, crea en eso. Aférrese a eso y entréguele eso a eso que tú crees. Segundo, a que hagas todo al pie de la letra como te lo pide el doctor. Lamentablemente, si es buena o no es buena la salud, no lo sabemos, pero eso es lo que tenemos y con eso pues nos tenemos que sanar. Y tercero, tener buena actitud. O sea, definitivamente si tú no le pones buena actitud a la vida, es muy difícil salir adelante de muchas cosas. Entonces, para mí, claramente Dios fue el que me sacó adelante. Dios es mi motor. Ahora yo les dije al comienzo que cuando me di cuenta de lo del cáncer iba a ser muy difícil, que yo le había preguntado a él cómo iba a ser para salir del cáncer sin mi mamá y él me dio la respuesta, él me puso las personas indicadas, como te digo, mi vecina me llevó a la Coronilla y yo desde eso iba a la Coronilla y yo salía como nueva, yo salía otra, yo voy a misa, o sea, Dios es ante todo es el número uno. Sanaste a papá, porque algo que decías, que es muy cierto, el lado derecho es papá. Quería saber si de pronto sanaste a papá o estás aún en ese proceso o sientes que lo dejaste a un lado y que pudiste continuar tu vida. ¿Cómo fue? Mira, es un tema que todavía duele. Em, Mi papá, cuando pasó lo del cáncer, mi papá estaba en un hogar geriátrico porque mi papá empezó a sufrir de demencia senil. Mi mamá murió primero, mi mamá murió en el 2017. A mí me diagnosticaron en el 2019 y mi papá se quedó. Entonces, claro, cuando mi papá empezó a sufrir de demencia senil, mi hermanita decidió colocarlo, pues decidimos colocarlo en un hogar geriátrico porque claramente pues Andrea trabajaba, yo a veces ni siquiera estaba en la ciudad, pues no teníamos básicamente con quién dejar a mi papá y mi papá se escapaba, mi papá se iba y a veces tocaba, me llamaban, Mónica, es que don Archibaldo no volvió, que no sé qué, y la llamada era a las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora salió? No, como a las 10 de la mañana. Entonces mi papá en la calle, sin almuerzo, sin saber, mi papá se perdía. Entonces, yo me acuerdo que yo le hice a mi papá una tarjetica y yo le dije, papá, si usted se llega a perder y alguien lo recoge, usted muestra este papelito. Y el papelito era los datos de Andrea y los datos míos. Entonces, muchas veces había que ir a recoger a Archibaldo. Entonces, cuando mi papá estaba en el hogar, yo ya estaba calva. O sea, y mi papá, pues difícilmente se acordaba de nosotras. Entonces, yo le dije, yo iba con gorra o con un saco de esos de capucha y yo me ponía la capucha. Entonces él me decía, ¿usted por qué está tan rara? ¿Usted por qué es que está tan fea? Si es que usted es tan bonita. Entonces, claro, a mí se me aguaban los ojos porque pues yo no le quería contar, pues porque de pronto ni siquiera lo iba a entender o porque de pronto ni siquiera, o de pronto le iba a ocasionar pues una preocupación y yo no quería eso. O sea, mi papá se cayó en el hogar y mi papá se fracturó la cadera. Mi papá lo iban a operar y mi papá duró todo un día como en la preparación. Cuando ya me dejaron entrar, que yo lo primero que hice fue hablarle en el oído y decirle, hola, pa, soy Mónica. Mi papá, ustedes no me van a creer, mi papá se calmó porque mi papá estaba así de frío, de desesperación, de todo. Y yo apenas le dije, hola papá, soy Mónica, mi papá se calmó. Entonces, claro, y yo lo toqué
porque yo llegué y lo abracé y yo le dije a la enfermera y yo le dije, pero ¿por qué lo tienen así? Está helado. Ese lugar frío, como normalmente son los hospitales fríos, helados. Mi papá estaba frío, helado. Ella me dijo, es que ya lo íbamos a entrar a a la cirugía. Yo le dije, todo el día estaba aquí. Entonces, ella me dijo, tienes 10 minutos. Y ella se fue. Entonces, claro, como que también ella me aterrizó, porque yo ya me iba a poner a pelear por lo como él estaba, pero básicamente yo, lo más importante era que yo hablara con él. Entonces yo le dije, pa, te quiero mucho, te agradezco infinito el que hayas sido mi papá, fuiste un maestro maravilloso, te amo, te puedes ir, ya no te necesitamos, ya hiciste tu parte, no te preocupes, Andrea y yo vamos a estar bien, te vamos a recordar siempre. eh, Perdóname por lo mala hija que fui. Si crees que tengo que perdonarte algo, no te preocupes, no tienes nada que perdonarte, no tengo nada que perdonarte. Perdóname tú a mí. Te quiero un montón. Espero que tengas luz en tu camino. em, y yo lo abracé. Y él, entre su lucidez, por decirlo de alguna manera, él estaba acostado como así, como en esta parte, y yo me acosté encima de él, y él con su manito de este lado, él me cogió. Entonces, claro, a mí se me salieron las lágrimas, y, y yo le dije, si te tienes que ir, vete, no te quedes aguantando más acá, no hay necesidad, y te vamos a querer mucho, te vamos a extrañar mucho, y gracias por todo. Mi papá se calmó y en ese momento ya llegó la señora y me sacó. Entonces, y mi papá lo operaron y al otro día falleció mi papá. Yo sigo soltera y yo siento que de verdad yo necesito hacer otro tipo de terapia con eso, porque a pesar de que lo sané, considero que lo sané y considero que hice como la catarsis para poderlo sanar, pero yo siento que falta algo. O sea, siento que definitivamente sí, sí falta algo porque siento que por eso ahorita ya no me aguanto tanta cosa y por eso estoy soltera y por eso de pronto pasaré soltera, no sé, pero todavía falta un pedazo. Para respuesta a tu pregunta, todavía falta un pedazo. ¿Cuál crees que sería un mensaje que quizás una mujer que está pasando por el mismo proceso debería recibir? Em, Todo en la vida pasa por algo y no todo es malo, ¿sí? O sea, y como les dije ahora, todo es cuestión de actitud. Porque es que si o sea, nos dimos cuenta que tenemos cáncer y vamos a llorar todos los días porque tenemos cáncer y porque a mí, ay Dios mío, ¿por qué me castigas? No, bueno, tengo cáncer, ay, pues pucha, vamos a ver qué vamos a hacer y cómo la vamos a sacar del estadio. Y vamos a meterle la 10 y vamos a ser juiciosos, vamos a cambiar la alimentación y nos vamos a medicar y vamos a meterle otro tipo de medicamentos, factores para fortalecer el sistema inmunológico y sacarla adelante. Y la vamos a sacar adelante. Ahora, si no la sacamos adelante y nos fuimos, pues eso también era parte del proceso, tenernos que ir. El consejo es que hagan lo que tengan que hacer o que sea necesario para salir adelante, para sacarla adelante, para podernos sanar, para poder ver más allá de una enfermedad que nos está enseñando es eh, que debemos sanar cosas del cuerpo, de tus creencias, de tus papás, de tu familia, de tu forma de cómo actúas, de forma cómo ves la vida. eh, Busca la manera de sanar. Y si te vas a ir, pues que te vayas bien, liviano, que te vayas bien con el mundo, que sanes lo que tengas que sanar y que no tengas que volver acá a volver a cargar con la misma maleta y con el mismo lastre para poder vivir lo mismo o algo peor. Entonces simplemente es como sanar y tener buena actitud en la vida, básicamente. Y que lo haga de mano de Dios, de lo que crea, de lo que la vida lo acompañe.